Ahí está, ahí puse a grabar la página, la clase, así la ven los que no pudieron estar ahora. Entonces vamos a estudiar la cinemática, vamos a estudiar cómo cambia la posición en el tiempo, y para poder determinar cómo cambia la posición en el tiempo tenemos que saber desde dónde la estamos viendo. Entonces, lo primero que cuando uno se plantea resolver este tipo de ejercicios o estudiar un movimiento es tener un sistema de referencia. Y esto es algo que es súper importante, y en toda la mitad de la materia yo voy a hacer re hincha pelotas con esto. Es lo primero, cuando uno se pone y tiene que plantear un ejercicio, lo primero que tiene que poner es cuál es el sistema de referencia para poder tener un origen de coordenadas. O sea, yo tengo que tener un cero y decir, esto se mueve en la dirección horizontal 5 metros desde donde yo lo estoy mirando, porque desde donde yo lo miro es muy importante para poder expresar eso. ¿Sí? La posición es un vector. ¿Todos están más o menos familiarizados con lo que son los vectores? ¿Sí, no? Bueno. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, un vector se representa en el espacio como una flecha, tiene un determinado módulo, que es la longitud, o sea, la intensidad que tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces la posición nosotros le vamos a definir como este vector R, ¿sí? Que va a tener su origen en el 0 y va a llegar hasta donde está nuestro cuerpo, que es esta masa M, ¿sí? Ese vector R va a tener en nuestro sistema de referencia, este que definimos ahí, una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Y estas coordenadas, tanto en X, en Y como en Z, pueden cambiar en el tiempo, ¿sí? No son cosas constantes. Para un determinado tiempo, al segundo va a estar en este lugar, a los 2 segundos va a estar en este lugar, a los 3 segundos va a estar en este lugar, a los 4 segundos va a estar en este lugar. Entonces, la posición es eso que varía en el tiempo, y es lo que vamos a estudiar con la cinemática. Y que varía en el tiempo es que varía cada una de sus componentes por separado. Cuando decimos que varía en el tiempo, lo que estamos diciendo cuál es la tasa del cambio de esa posición, lo que estamos definiendo en sí es el vector velocidad. Discúlpame, te hago una pregunta. ¿Hay Sí. una sirena sonando o algo por ahí? Porque estamos todos escuchando como un acople de tu audio. ¿En serio? Ay, no. Yo no lo escucho. ¿No se escucha nada? ¿Quieren que Sí. me desconecte? ¿Qué? Perdón. Que se escucha, pero que, o sea, se te entiende, pero es como tenés el ruido ese de fondo, como una especie de pitido todo el tiempo. A ver, técnicamente no hay nada conectado, pero puedo desconectar el audio. Tengo ahí auriculares, ¿ahí se escucha mejor? No, sí, igual. Sí, igual. Yo no sé. No tengo nada, es algo que debe ser de la Auriculares. Yo los auriculares los saqué, por las dudas si está haciendo algo. Pero no. Voy a buscar un micrófono, pero me parece que va a ser lo mismo, ¿o no? Pues no tengo auriculares con micrófono. Yo lo escucho re bien, o sea, no escucho nada más que tu voz. Yo también escucho bien, no escucho otra cosa. Sí, más que nada una molestia mínima, al menos para mí. No, sí hay alguien que está martillando por alrededor, pero no es una sirena. No sé, ¿sigo? Si se entiende, sigo. Sí. No, era más que nada para preguntarte, porque si no estaba flasheando yo. No, puede ser, no sé, de acá yo no la escucho, pero bueno, ustedes me dicen. Me perdí, iba por la posición. ¿Cómo cambia la posición en el tiempo? Y dijimos que tenía una coordenada en X, en Y y en Z. Esas coordenadas van variando en el tiempo. Y me había salteado que lo que dije es, para simplificar un poco la notación, ¿sí? Solo para simplificar, en vez de escribir X de t, que la dependencia explícitamente del tiempo la voy a sacar, voy a escribir solo X, pero sí siempre está dependiendo del tiempo, ¿está bien? Aunque no escriba entre paréntesis el tiempo, eso es una cosa que varía en el tiempo, ¿está bien?
en todo el apunte de lo que sigue, siempre x y z tendrían que variar en el tiempo, excepto que yo diga lo contrario. Entonces lo que defino, se define otro vector nuevo, que es la velocidad, que es la tasa de cambio de la posición en el tiempo, que es la derivada, y si en particular estamos en un sistema de referencia cartesiano, un sistema donde las direcciones son fijas, están siempre fijas en el espacio, la velocidad es la derivada de cada una de las componentes en el tiempo. ¿Está bien? O sea que la componente x de la velocidad va a ser la derivada de la componente x en el tiempo, la velocidad en y, la coordenada y de la velocidad va a ser la derivada en y con respecto al tiempo, y la velocidad en z va a ser la derivada de z con respecto al tiempo. También, para cinemática, lo que definimos es otra variable más, ¿sí? Que es la aceleración, que es la derivada de la velocidad en el tiempo. Es cuánto varía la velocidad en un determinado tiempo, ¿sí? Al igual que la velocidad, si estamos trabajando en un sistema de referencias cartesiano, donde x y z son fijos, la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, la aceleración en y va a ser la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo, y en z va a ser la derivada de la velocidad en z respecto al tiempo. Entonces, uniendo un poquito con lo que vieron hoy con Pablo, ustedes empezaron a integrar y a derivar estas cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo la aceleración, ¿cómo varía la aceleración en tiempo? Puedo integrar 2 veces y obtener la posición en el tiempo. Si yo tengo la posición en el tiempo, puedo derivar una vez y obtengo la velocidad, derivo una segunda vez y obtengo la aceleración. Entonces, con cualquiera de estas funciones, cualquiera de estas magnitudes en el tiempo que yo tenga, puedo obtener las otras dos. ¿Sí? Eso es importante. Yendo o derivando o integrando, de una puedo obtener la otra. Como esto es una clase súper de repaso, lo que acabo de decir es general, vale siempre, pero en esta clase lo que vamos a pensar es un poquito en el movimiento más simple con el que más trabajaron en el CBC, que es el movimiento en que está en una sola dimensión, ¿sí? O sea, el movimiento es en una línea recta, ¿está bien? O sea que, por simplicidad, puedo tomar que la posición solo es x en el tiempo en x, diciendo que y y z son constantes, podría considerarlas como 0, entonces directamente no las pongo, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración, el vector de aceleración es la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo. Como es todo en una única dirección, todo lo que está pasando, todo el movimiento se da a lo largo de una línea, para la mayoría de la resolución de los ejercicios y para lo que tengo que escribir, puedo obviar el carácter vectorial de estas magnitudes y decir que la posición es x, que la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y pensarlos como si fueran números, ¿sí? Pensarlos que son magnitudes escalares, porque en las otras direcciones no pasa nada. Entonces, lo único que me importa es cuánto es el módulo de esto, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, el caso que ustedes habían analizado, o sea, que habían visto en el CBC, era un movimiento que era, uno de los casos que vieron en el CBC, que era unidimensional, ¿sí? Donde la aceleración era constante y en una sola dirección, ¿sí? Si yo sé que la aceleración es constante y le integro una vez, obtengo la ecuación de la velocidad en el tiempo. Si a una constante la integro una vez, lo que tengo es una función lineal. O sea que la velocidad no es otra cosa que una función lineal con el tiempo, ¿sí? Y si a la velocidad la integro una vez, obtengo la posición. Como la velocidad es lineal, cuando la integro una vez es subirle un grado más, o sea, tengo una función cuadrática en el tiempo, ¿sí? Y esas son las famosas ecuaciones horarias que ustedes las usaron hasta el hartazgo, tanto en el CBC como muchos en el secundario. ¿Está bien? Entonces, los ejercicios que vamos a ver en esta guía, en esta parte de la guía, ¿sí? Que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7, ¿sí? Salen a partir de la aplicación de estas tres fórmulas,
¿sí? Donde pensamos que el movimiento tiene una aceleración constante y está en una sola dirección. Fíjense que si la aceleración es constante y además vale 0, ¿sí? Si la aceleración vale 0, ¿cómo me queda la velocidad? Constante, ¿sí? Porque este término que está acá, esto que está acá se anula, se me hace 0. O sea, me queda que la velocidad es siempre la velocidad inicial. Si la aceleración es 0, este término no está, entonces lo que obtenemos es la ecuación horaria de MRU, que es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces MRU es un caso particular de MRV, donde la aceleración es constante y vale 0. Entonces, ¿qué es lo fundamental para poder resolver estos ejercicios? Que creo que todos lo saben porque ya pasaron por el CBC y ya lo vieron. Es poder usar estas ecuaciones bien, pero para poder usar esas ecuaciones bien, lo que necesito es plantear bien cuál es el sistema de referencia de mi sistema de estudio. Es muy importante saber dónde estoy parada, dónde tengo mi cero y dónde tengo el cero temporal también, porque es necesario saber cuándo prendí el cronómetro y empecé a contabilizar el tiempo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, todo bien. No. Yo lo que les pido es que me interrumpan. Si me tienen demasiadas dudas, quizás va a ser insoportable, pero interrúmpanme sin problema y vayan diciéndome lo que necesitan. ¿Hacemos la mecánica de levantar la mano o interrumpimos directo? Yo uso Ubuntu y no tengo lo de la mano. Ah, ok. Bueno, Entonces va a tener que ser medio por audio. Yo sé que es insoportable, pero va a tener que ser por audio, que me interrumpan por audio, porque encima ni siquiera veo el chat ahora en este dale. momento. Estoy viendo la pantalla esa que les estoy compartiendo. Entonces, si no me interrumpen por audio, no tengo ni idea qué está pasando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Acuérdense que la duda de uno puede ser la duda de 28, ¿viste? O generarle más dudas al otro. Está bueno que lo digamos. Y otra cosa, perdonen, no sé por qué me sale todo esto. ¿Cómo se dice? Iba a decirles algo más. Y la idea ahora es resolver, elegí 3 ejercicios de la guía. El ejercicio 1 como para arrancar, el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Entonces, el primero está hecho en súper detalle, el ejercicio 1 está hecho en súper detalle, el 2, el 3 más o menos, y el 6 ya les tiro ideas para que ustedes lo vayan haciendo, ¿sí? Bueno, el ejercicio 1, si lo miraron o revisaron un poco la guía, básicamente es un auto que va de la ciudad A hasta la ciudad B, y otro auto que va desde la ciudad B hasta la ciudad A. En el dibujito que encontré, uno es el auto verde, el otro es el auto rojo, ¿sí? Los dos se mueven con velocidad constante, las ciudades A y B están separadas por 300 kilómetros, el auto verde sale en algún momento, pero el auto rojo sale 1 hora antes. Lo que me dicen es que el auto verde tarda 3 horas 45 minutos en hacer todo el recorrido, o sea, las 300 kilómetros, y el auto 2 tarda 6 horas, pero sale 1 hora antes. Obviamente esto es un problema de encuentro. Lo que me están pidiendo después es, a la larga, es decirme dónde se encuentran estos dos autitos. Entonces, empezamos por... lo primero es, como les dije, es definir mi sistema de referencia. Yo lo que hice es considerar la dirección X, que es por la que se van a mover los autos, ¿sí? Es la ruta que une los dos autos, esa es mi dirección. Como es una dirección, le tengo que poner un sentido, entonces en algún lado tengo que poner el 0 y para donde crece, entonces puse mi 0 desde donde sale el auto verde, que es la ciudad A, y crece para el lado donde está para los 300 kilómetros, o sea, hasta la ciudad B, ¿sí? Este es el sentido de mi dirección. Después tenía que saber cuándo empezaba a contar el tiempo. Entonces dije, bueno, yo pongo mi cronómetro, prendí mi cronómetro cuando sale el auto verde. ¿Está bien?
Pero como el auto rojo salió 1 hora antes, el tiempo inicial tiene que ser menos 1 hora. ¿Está bien eso? Entonces, teniendo ya mi sistema de referencia, yo puedo reemplazar en las ecuaciones 1, 2 y 3. Fíjense que en este caso particular, como ambas velocidades son constantes, ¿sí? Lo que voy a tener que poner solamente es este pedazo de la ecuación 3. Entonces, para el móvil 1, lo que voy a tener es que sale desde 0, la posición 1 va a estar dada por la posición inicial, que es 0, más la velocidad que tenga por tiempo menos 0. ¿Sí? Mientras que el auto 2, ¿sí?, va a salir desde los 300 kilómetros más la velocidad por el tiempo más 1 hora. ¿Todos ven por qué es este más 1 hora? Sí. ¿Sí? ¿Alguien miró los ejercicios, los resueltos? Vieron que subimos el archivo de los resultados de los ejercicios. Si miran los resultados de los ejercicios, están hechos distintos. ¿Sí? Tomaron otro sistema, en otro momento donde el origen del tiempo. Entonces, también las cosas les van a dar distinto. Estaría bueno que lo piensen y lo analicen y después me preguntan lo que necesiten de eso. ¿Está bien? ¿Cómo hago para saber cuál es la velocidad de uno y cuál es la velocidad del otro? Bueno, básicamente, sé que uno tarda 3 horas 45 minutos en recorrer 300 kilómetros y el otro tarda 6 horas en recorrer esos 300 kilómetros. Despejo la ecuación y de ahí puedo tener la velocidad. La velocidad de uno me da 80 kilómetros por hora, mientras que la del otro me da 50. ¿Qué pasa? Yo sé que uno va a ir para el lado donde aumentan las X y el otro va a ir en el lado que disminuyen las X. Entonces, si yo lo quiero escribir como vector, uno va a ser, la velocidad va a ser 80 kilómetros por hora en el X versor positivo, mientras que la velocidad del móvil 2 va a ser menos 50 kilómetros por hora en el X. ¿Está bien? Yo tengo una duda. Sí, dale. Yo, o sea, pensé el problema igual que vos, y la velocidad media en 2, o sea, es delta x2 sobre delta t2. Y delta t2, habíamos dicho que t2 sería 6 horas y t0 era menos 1. Sí, bien. Y entonces, claro, sí. Yo había puesto que delta t2 era 7 horas. No, ojo, porque vos te dice que tarda 6 horas en recorrer los 300 kilómetros. O sea, el delta t tiene que ser 6 horas. ¿Sí? El total, o sea, el tiempo que tarda en recorrer los 300 kilómetros tiene que ser 6 horas en total. O sea, el t final menos el t inicial tienen que ser 6 horas. Entonces, si vos consideraste esto como yo, que salió que el t inicial es menos 1 hora, el tiempo final tiene que ser 5 horas. O sea, yo puse el cronómetro. Este ya había salido 1 hora antes. ¿Cuándo llego a los 300 kilómetros? A las 5 horas. Ah, claro. He recorrido 1 hora. Claro. ¿Sí? Claro, ahora entiendo, sí. Gracias. Ojo con eso, pero es una buena cosa. Depende cómo uno tome el origen del tiempo. El delta t, que es el t final menos el t inicial, es lo que te tiene que dar 6 horas. Entonces, en mi cronómetro, cuando yo puse el 0, tardó en llegar a la ciudad, llegó a la ciudad a las 5 horas, pero porque salió 1 hora antes. Entonces, en total recorrió 6 horas. Claro, perfecto. ¿Está bien? Entonces tenemos que la velocidad de 1 es 80 kilómetros por hora en el sentido de las X positivos y la velocidad de 2 es menos 50 kilómetros por hora en las X negativas. Meto esta información y ahí ya tengo meto esta información en las ecuaciones 4 y 5 que tenía arriba y ya tengo definitivamente las ecuaciones horarias, o sea, ya tengo cómo va variando mi posición a medida que va aumentando el tiempo. Si yo quiero saber dónde se encuentran, básicamente lo que tengo que ver que dos cosas se encuentran es que estén en el mismo lugar en el mismo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es igualar las ecuaciones 6 y 7. Si igualo las ecuaciones 6 y 7, veo que... ahí me equivoqué, perdón. Ven, acá hay un error.
que la hora de encuentro es 1 hora 1,92 horas. ¿Sí? En realidad es 1 hora 55 minutos 12 segundos. ¿Ven que dice 2 ahí? 2 horas. Ahí tendría que decir 1 hora. ¿Está bien? ¿Y en qué lugar se encuentran? Se encuentran en el kilómetro 153,6. Quiere decir que a la hora 55 minutos 12 segundos, los dos autos están en ese kilómetro, en el kilómetro 153,6. Esto anótenselo, yo ahora corrijo el archivo y ya lo subo. Corregido. Entonces, esto que estamos haciendo con cuentas, yo lo podría haber graficado y lo podría haber visto directamente. Entonces, lo que hice es, en rojo, grafiqué cómo es la posición en el tiempo para el móvil 1, y en verde, cómo es la posición en el tiempo para el móvil 2. Fíjense que el móvil 2 sale 1 hora antes, está en 300, desde la ciudad B, o sea, en 300 kilómetros, 1 hora antes. ¿Sí? Y acá, a las 5 horas, llega a la ciudad al 0, que es lo que habíamos discutido recién del delta de tiempo. En total, recorrió 6 horas. Mientras que el móvil 1 sale cuando prendí el cronómetro en el 0, desde la ciudad, y a las 3 horas 45 minutos llega a la ciudad B. El punto de intersección entre estas dos curvas es ese tiempo de encuentro y posición de encuentro que fui calculando. ¿Sí? Después también me piden que grafique la velocidad en función del tiempo. Entonces lo que hice es, en rojo, graficar la velocidad de 1 en función del tiempo, y en verde la velocidad de 2 en función del tiempo. Muy importante, volví a usar los signos que tenían, ¿está bien? Y dije, bueno, el móvil 1 tardó 3 horas 45 minutos en recorrer todo, y este tardó las 6 horas. Y en un momento me preguntan, ¿qué es el área bajo la curva? ¿Sí? ¿Qué es esto que está pintadito con rojito claro o verde claro? ¿Qué es esa área bajo la curva? Si volvemos, ¿se acuerdan ustedes en análisis? ¿Cómo calculaban el área bajo la curva? Era agarrar, hacer la integral de una función y ponerle los límites de integración. El área bajo cualquier curva, ¿sí?, es la integral de una función en los límites de integración. En nuestro caso, la curva es la velocidad. O sea, la curva es esta. Sacar el área bajo esta curva es hacer la velocidad de 1 integrado diferencial tiempo entre el 0 y 3,75. Perdón. Entre 0 y 3,75. Que me va a dar todo esto que está acá marcado en rojo. ¿Y qué es eso? La distancia recorrida. ¿Sí? Porque estoy haciendo la integral de la velocidad. Al hacer la integral de la velocidad, ¿qué era lo que habíamos dicho que tenía? La posición. Entonces voy a tener la posición entre el tiempo final y el tiempo inicial. Y eso es la distancia total recorrida. Entonces eso, si ustedes lo hacen y hacen las cuentas, es lo que les tiene que dar los 300 kilómetros. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? No, todo bien. Buenísimo. Cualquier cosa que si no quieren contestar acá, ahora no les surge y les surge después la duda, la ponen en el foro y voy a seguir respondiendo dudas de esta clase. ¿Está bien? No hay problema. Entonces con eso terminamos de resolver el ejercicio 1, que básicamente era un ejercicio de encuentro simple con dos autos que se mueven en velocidad constante. Profe, Sí. Profe, bajó mucho el volumen de tu voz, ¿podés, no sé si acercarte más? Ahí, mejor. También puede ser que internet acá tampoco funciona de la mejor manera. Pero ahí mejor. Ahí me acerqué más a la computadora. No mucho, yo no te escucho muy bien ahora. Te escucho bien, Sí. Bueno. De estas cosas medio técnicas vamos a tener varios, pues también depende cómo esté la señal de internet en cada lado. Pero bueno, igual vuelvo a decir, todo esto lo voy a hacer. Mejor. ¿Eh? Que hay mejor. Está bien.
Todo esto lo estoy grabando, ya que lo subo. Si quieren, esto que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo lo voy a subir, o sea que lo pueden revisar y supongo que cuando se suba estará siempre con un audio más o menos constante. El ejercicio 3, volviendo al ejercicio que sigue, ahora es un ejercicio simple, pero ahora es un auto, ¿sí?, que se mueve con una aceleración constante distinta de 0. En particular me dicen que para un tiempo igual a 0, mi auto se mueve a 10 metros sobre segundos, pero su aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado, pero en el sentido contrario de la velocidad. O sea, tengo un auto que está yendo en algún momento en el que yo prendí el cronómetro, está yendo a la derecha, pero tiene una aceleración que tira para el otro lado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Otra vez, para volver a analizar esto, para analizar cualquier problema de mecánica, es necesario plantear un sistema de referencia. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, elijo un sistema de referencia, otra vez, igual que la otra vez, donde tengo un eje horizontal, X, ¿sí?, que va a crecer en este lado yendo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial, según mi sistema de referencia, va a ser positiva, pero la aceleración va a ser negativa. ¿Está bien? Yo podría, teniendo la aceleración como sé que es constante, puedo escribir las ecuaciones horarias. Entonces me queda que la posición en el tiempo es 0 más 10 metros sobre segundo por t menos 0, menos 1/2 de 1 metro a, y me queda la velocidad. O sea, ahí están las ecuaciones horarias escritas para todo el movimiento. Ahora veamos un poco, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo vengo con una velocidad y la aceleración me está tirando para el otro lado, ¿qué me está haciendo? Me está frenando. ¿Sí? La aceleración, ¿qué era? Era la tasa del cambio de la velocidad en un determinado tiempo. Si la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad final tiene que ser más grande tiene que ser más chica que la inicial. O sea, la diferencia de las velocidades tiene que ser negativa, porque la diferencia de tiempo siempre es positiva. O sea, la diferencia de las velocidades tiene que ser negativa. O sea, quiere decir que la velocidad está disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el auto? Cuando está acá, va a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo. Cuando esté un poquito más adelante, la velocidad va a ser un poco más baja, un poquito más adelante más baja, así va a ir disminuyendo. ¿Hasta dónde? Hasta un punto donde la velocidad sea 0. ¿Y qué va a pasar después de que la velocidad 0? La aceleración sigue siendo constante. Entonces lo que va a empezar a pasar es que el auto va a empezar a volver. Va a cambiar el sentido de su velocidad. Va a empezar a moverse en este sentido, donde el módulo de la velocidad aumente, pero va a ir en el sentido contrario. Entonces el auto lo que va a hacer es, se va a ir frenando hasta un determinado punto, y después va a ir volviendo para atrás. Con lo cual va a ir para atrás, en algún punto va a pasar por el 0, y después ¿qué va a pasar? ¿Se va a frenar? No, va a seguir, porque la aceleración sigue constante, entonces va a seguir yendo para allá. ¿Sí? Entonces el movimiento del auto básicamente es, va a pasar empieza acá, con una velocidad inicial que va a la derecha, va a llegar hasta un determinado punto donde se va a frenar, y después va a volver para el otro lado. ¿Sí? Y eso es lo que me está preguntando todo el tiempo el problema. ¿Cómo calcular eso? Para mí la forma más fácil de verla es a partir de los gráficos. Fíjense que si yo grafico la ecuación de la posición en función del tiempo, la curva, y lo que obtengo es esto, esta parábola. ¿Qué me dice? En el tiempo 0 pasó por la posición inicial. La velocidad, la posición va a ir aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta acá, hasta este punto que está acá, a los 10 segundos. Y después, ¿qué va a pasar? La posición, el vector posición empieza a disminuir. O sea, se vuelve a acercar al 0, se vuelve a acercar al 0, se vuelve a acercar al 0, hasta que empieza a alejarse, pero en el otro sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad? Eso mismo que dijimos recién, ¿qué pasa con la velocidad? Fíjense que inicialmente la velocidad era 10 metros sobre segundo, pero empieza a disminuir a medida que aumenta el tiempo. Empieza a disminuir hasta que llega acá. Fíjense que este punto donde la velocidad 0 es equivalente a este punto que está acá, que llega a su posición máxima. O sea que está lo más lejos posible, en el sentido positivo, de las X. Este punto de velocidad 0 es donde se detiene. Y después empieza a volver, porque su velocidad es negativa, ya apunta en el otro sentido.
Y la aceleración en el tiempo siempre es menos 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Esto se entiende? ¿Cómo es el movimiento del auto? Porque en el foro hubo algunas preguntas sobre eso, por eso, ¿se entiende bien qué es lo que está haciendo el auto? Sí, se entiende. Perfecto. Si me dicen, a ver, alguno que me responda, ¿cómo calculo cuál es la distancia, en qué momento se frena? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar, perdón, No, sí, decilo. Decilo, dale. reemplazar la velocidad por 0 y después ver el tiempo en el que la velocidad es 0, o sea que está frenado, y después reemplazarlo en la ecuación de X. Perfecto, eso es lo que sigue del ejercicio. Como me dicen, ¿en qué momento se detiene? Que se detenga es que la velocidad valga 0, o sea que tengo que igualar esta ecuación a 0. Y de ahí puedo despejar el tiempo. Del gráfico se puede ver que ese punto tiene que darme 10 segundos, ¿sí? Y si después quiero saber la posición en la que se frenó, tengo que reemplazar los 10 segundos en la ecuación 8. ¿Sí? Que me da los 50 metros. O sea que el auto avanza hasta los 50 metros y después empieza a volver para atrás. También podríamos buscar el punto máximo de la parábola, ¿no? En la posición. Sí, Listo. podrías haber hecho. Porque el punto si quieren yendo un poquito más matemático, ¿sí? O sea, yo tengo la parábola. El punto máximo de la parábola es el punto que de la derivada vale 0, ¿no? Sacamos los máximos y mínimos, pidiendo que la recta tangente sea horizontal, o sea que la derivada valga 0. Pedir que la derivada valga 0 es pedir que la velocidad valga 0. Perfecto. Gracias. Es lo mismo. Uno puede ir por cualquiera de los dos lados, lo puede pensar como quiera. Pero me parece que es más fácil, no sé, a mí me resultó más fácil siempre pensarlo en estas curvitas de posición en el tiempo y velocidad en el tiempo. Quizás es más matemático, pero bueno. Hasta ahí, todos los ejercicios de la guía se resuelven con esto, ¿no? Estos ejercicios, los 6 ejercicios que marcamos, se resuelven todo con esto, no hay mucho más que hacer. De hecho, el ejercicio 6, ¿sí? Que sigue, es muy parecido, lo que pasa es que intenta juntar las dos cosas. Es un problema de encuentro, pero ahora con dos cosas que se mueven con una aceleración constante. Una cosa, este ejercicio del auto, ¿sí? Que se mueve hacia un lado con una aceleración distinta, en sentido distinto que como va la velocidad inicial. ¿Alguno me puede dar un ejemplo de algún movimiento que recontra estudiaron en el CBC que pase eso? No me acuerdo el nombre exacto, pero cuando tirás algo para arriba. Excelente, tirar algo para arriba. Cuando yo tiro algo para arriba, ¿sí? Yo le estoy dando una velocidad inicial, ¿y para dónde tira la aceleración? Para abajo, porque es la de la gravedad. Entonces, este movimiento que nosotros lo vimos horizontal no es más que un tiro vertical. Tirar algo para arriba. Tiene una velocidad inicial y va para abajo. ¿Sí? Y eso es el ejercicio 6, donde tenemos una pelota que tiro para arriba y una pelota que la dejo caer. Entonces, este movimiento también es unidimensional. Va para arriba y va para abajo. Está todo en la dirección vertical. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es plantear un problema de encuentro. La aceleración es constante para los dos. En los dos casos la aceleración es la misma, es la de la gravedad, y tira para abajo. ¿Sí? Entonces lo que hice acá es, en el ejercicio 6, que es un problema de encuentro de dos pelotitas, uno yendo para arriba y otro para abajo, es, primero que nada, elegir el sistema de referencia, donde ahora tomé mi eje y elegí un eje vertical. Por convención, por lo que estamos acostumbrados, por lo que sea, lo llamé Y, ¿sí? Pero podría haberlo llamado X y ser exactamente igual a lo que hicimos antes, solo porque es más común llamarlo Y. Y lo que digo es que mi pelota de abajo, que sale cuando prendo el cronómetro, sale con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundos, en la dirección que aumentan las Y. La pelota 2, que sale desde 15 metros más arriba, la dejo caer. Si la dejo caer es que no le estoy dando una velocidad inicial. Pero además me dice que la dejo caer, pero un segundo más tarde que lo que salió esta de arriba. ¿Sí? Entonces, son mis condiciones iniciales de mi problema, donde yo planteo
cuál es la posición de cada una y planteo cuáles son las velocidades iniciales de cada una. Y de esa forma puedo escribir cómo es que varía la posición en función del tiempo, reemplazando en las ecuaciones horarias que veíamos, que teníamos arriba de todo. ¿Está bien? Y si me preguntan otra vez, ¿dónde se encuentran las dos? Que se encuentren es que estén en la misma posición en el mismo momento. O sea que lo que tengo que hacer es igualar el I1 con el I2. Y de esa forma poder tener el problema de encuentro. ¿Está bien? Te hago una pregunta. ¿Cómo lo hiciste vos recién? Porque yo lo había hecho diferente, pero me di cuenta que había puesto mal, digamos, el sistema de referencia, como que la 1 la había hecho bien y la 2 no. Pero cuando igualo los dos, o sea, se me cancelan los términos del t cuadrado. Sí, se me cancela, O sea, y me queda una única. Fíjate que tiene sentido. O sea, si no se me cancelaran los términos cuadráticos, tendría sí, dos puntos donde se me cruzan, ¿no? Dos claro, por eso te preguntaba. puntos una sola vez. Ok, claro, claro. Entonces se me tienen que Totalmente. cancelar los dos términos. De hecho, se me cancelan. Buenísimo. Los dos términos Ok. cuadrados me quedan menos 5 metros sobre segundo cuadrado por t cuadrado, de los dos lados. Entonces se me cancelan los dos y me queda una ecuación lineal para resolver nada más. Ok, ahora sí, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo te hago una pregunta, pero nada que ver. ¿Dónde están subidos los resultados de la guía 1? Lo subí en la página de la materia. En la zona de prácticos, ¿no? En la zona no de guías. Está la guía y abajo los resultados. Gracias. Sí. Ahora si quieren lo pongo en el foro. En realidad no sabía bien dónde ponerlo y dije, bueno, lo pongo ahí que cuando bajen uno van a tener el resultado directamente. Una pregunta. ¿Vale? ¿Cada cuánto se suben esos resultados de los ejercicios? Porque vi que solo estaban de la 1, me imagino que irán subiendo más o menos periódicamente. La idea es que dentro de poco, supongo que la semana que viene, ya vamos a subir el de la 2 y así sucesivamente. Sí, a medida que vaya pasando, cuando vamos a empezar con la guía, vamos a subir los resultados. Ah, está bueno, gracias. Sí, también es para una forma de como ordenar los tiempos de la materia, pues si tiramos todo el material ahora es como que nos queda todo, mucha información junta y se pierde, entonces nos pareció que estaba bueno ir limitando los tiempos de la información. Claro, gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Esperen que pongo el chat, que quizás ahí hay algo y me lo perdí. Perdón, repito. Bueno, listo. Eso, ahí repitió Tomás. ¿Alguna duda más? Digan lo que necesiten. ¿No? Bueno, no, espero que les haya servido esto. Igual, vuelvo a... Yo tengo una duda, perdón. Sí, dale. Del ejercicio 5, no sé si la idea era resolver algún otro ejercicio que no sea el de No, la idea es resolver solo la clase. ¿Sí? Listo. Está bien. Cualquier cosa pregunto en el foro. Sí, preguntar en el foro, y ¿sabes lo que vamos a hacer? Es, si vemos que un ejercicio trae muchas dudas, sí vamos a hacer quizás otro foro particular, otro Zoom especialmente para ese ejercicio. Pero está bueno acotar cada cosa, pues si no es mucho todo junto. Entonces, por ahora, vuelvo a decir, la idea es, no sé si se va a seguir haciendo, no sé si se va a hacer este Zoom, pero siempre lo que se va a subir es todo lo que yo les fui mostrando es un archivo que ya lo subí. Entonces, todo lo que dije está subido ahí, escrito, intenté ponerlo en mayor detalle posible para que ustedes lo puedan ver. Entonces, si lo subo y hacemos después un Zoom, está bueno que ustedes ya lo tengan, o sea, que el Zoom empiece más tarde para que ustedes lo puedan leer y se puedan marcar ustedes también sus dudas y las cosas que les traen o las cosas que les generan conflictos. Pues si no, queda en la nada. Está bueno que eso lo tengan antes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces estamos en... Ahora dejo de grabar.